¿También en pantalla? Bien. Entonces, vamos a empezar con este tema eh, de la capa física, ¿sí? Esta es, a primeras, la parte más fácil de entender de todo lo que sea nuestra unidad de redes, nuestra materia de redes, porque, bueno, la capa física es muy tangible, uno lo, digamos, de cierta forma entiende muy rápido que es un cable, de cierta forma, otro cable, ¿sí? Pero que las apariencias no le dejen engañar, porque en realidad cada tecnología tiene muchas particularidades por sus propiedades físicas y puede ser muy complejo, hay muchos parámetros para entenderlo. Entonces vamos a tratar de verlo esto en la justa medida para que sea comprensible para la profundidad que necesitamos tener en la unidad curricular y, y no ir a estar un poco muy denso, que bueno, porque hay cosas que tienen que ver con cuestiones físicas bueno, entonces se puede poner más complicado de entender, ¿sí? Voy a tratar de explicar la forma más simple que se pueda meter y cualquier cosita, chicos, me van preguntando, porque algunas cositas son medias complicadas. Primero clasifiquemos, ¿sí? La capa física se refiere a los medios de transmisión, ¿está? Eso me imagino que se acuerdan. O sea, en capa física hablamos de un cable, de fibra óptica, un cable coaxial, un cable UTP, o también puede ser simplemente el aire, ¿tá? O el espacio, porque un medio inalámbrico también puede ser usado, ¿sí? Entonces tenemos aquí, eh, vamos a poner ¿dónde fuiste, mausito? El apuntador láser. Bien. Entonces, la capa física se refiere básicamente a los medios de transmisión, ¿ok? Por donde se envían las señales. Definición: es el camino físico entre el transmisor y el receptor, ¿ok? Uno entiende normalmente por físico un cable, ¿sí? Pero dadas ciertas características, el medio físico simplemente puede ser el espacio, ¿sí? O sea, el vacío puede servir también para enviar, porque las ondas de radio, por ejemplo, o las ondas de luz, pueden viajar por la nada, ¿sí? Bien, entonces, tenemos dos tipos, los medios guiados y los no guiados, ¿sí? Los guiados son aquellos que se pueden conducir a través de un medio físico propiamente dirigible, ¿sí? Que serían todo lo que sean sólidos, ¿tá? Cables normalmente, ¿sí? Y los no guiados, los que no son sólidos, serían aquellos de transmisión inalámbricos, ¿tá? Que la señal se envía y se debe apuntar de cierta forma y esperar que llegue al otro lado sin poder manipular el medio, ¿sí? A lo que está entre un punto y otro, ¿sí? Ya por eso ya tenemos ahí una idea de esto, de cuando es medio no guiado, como no podemos controlar toda la parte media, o sea, toda la transferencia que va entre el origen y el destino, esto es susceptible a interferencias, bloqueos, etc. ¿Ok? Bien, avanza, avanza. Ok. Todo medio de transmisión tiene algunos factores relacionados que son los que vamos a hablar específicamente en esta unidad, ¿sí? El ancho de banda, que sería la capacidad de transmisión que puede tener, la cantidad de bits que se puede transferir por segundo, es la unidad de medida. Las dificultades que se puede tener para transmitir, ¿no? Hasta qué tan complejo es ese medio de utilizar, ¿sí? El tema de las interferencias, como hablé, ¿sí? Y a cuántos receptores se puede enviar simultáneamente. Este grafiquito que está aquí en inglés, vamos a ver si lo podemos ampliar un poquito. No sé por qué mi mouse está un poco grande. A ver si cómo sacarlo. Tampoco anda. Ahí está, ahí está. Ahora sí. Ok. Eh, la imagen no es la mejor, pero bueno. Tenemos esta clasificación en inglés, medio de transmisión, sí. Los no guiados, señales wireless, cableados, los no guiados son los wireless, que no utilizan cables, ¿sí? Y ahora tenemos algunos de estos, ¿sí? Como el par telefónico, una línea de energía, cable coaxial, una fibra óptica, ¿sí? Línea de energía
o sea, un cable de electricidad común, se puede utilizar para enviar datos. No es algo que se use mucho, eh, no sé por qué. Cuando eso apareció, parecía una idea muy buena porque eh, utilizar un cable de energía para enviar datos ahorraría el uso de cables, ¿sí? Algunos países como Alemania avanzaron más en esto, ¿sí? Específicamente una empresa llamada Philips, ¿sí? Ahí. Entonces, por ejemplo, la entrada de energía de un edificio se puede colocar una red de datos y allí va para todos los lugares, ¿sí? Y hay una especie de visor que saca. Pero bueno, no se usa prácticamente. Se utiliza básicamente en lugares que tienen nicho de transmisión. O sea, las empresas de energía suelen utilizar esto para utilizar sus mismas líneas de energía para enviar datos, pero en general no es muy utilizado, ¿sí? Tal vez tenga poco control, ¿sí? Y también no sería que la gente tenga miedo a la energía en sí, la potencia. Bueno, siendo para el lado del inalámbrico, no sé si mi cámara está activa porque desapareció la pantalla acá. Debería estar activa. Bueno, si me están viendo, me chequean ahí. Voy a poner el chat por las dudas, a ver si alguno pide el chat. Ahora entiendo lo que pasa con mi mouse, que están dando vueltas las Los inalámbricos, wireless en inglés, la palabra sería sin cables, ¿sí? Sería la traducción. Entonces, tenemos los infrarrojos, que son típicamente estos, los del mouse, ¿sí? Perdón, los del mouse que mostró el otro día, eh, ¿cómo es? ¿Te acordás? ¿Tenés tu mouse todavía por ahí, Cristian? ¿Te acuerdas del mouse que mostró el otro día que era totalmente infrarrojo? Bueno, esto, no sé si me estás escuchando. ¿Tenés tu mouse infrarrojo todavía? Me estás escuchando, parece. Sácame el micrófono, puedo auricular. Bueno, infrarrojos son típicamente los controles remotos, ¿sí? Estos, control remoto. Fíjense que tengo una lucecita, a ver si se ve acá en la cámara. ¿Ven? Es una señal infrarroja, ¿sí? Bueno, normalmente esto no se ve, si yo lo miro directamente sin una cámara no la veo, si una cámara sí la puedo ver. ¿Tá? Eso sería el infrarrojo, ¿sí? Es una señal de luz que viaja por el aire y tiene la particularidad que para pulsar tiene que estar bastante orientada, ¿sí? A pesar que el infrarrojo tiene ciertas características de rebotar, pero por lo general es simplemente para usar dentro de una habitación. Y las frecuencias de radio, que son la mayoría, ¿tá? Que son las de banda angostas y las de banda más amplias, ¿sí? O las microondas, ¿tá? Son todo tipo de radiofrecuencia, frecuencias de radio para poder transmitir, ¿sí? Eh, Esto aquí va desde nuestro Wi-Fi, Bluetooth, ¿sí? Pasando por las microondas que se utilizan en las empresas de telefonía, utilizadas, mejor dicho, porque hoy en día la fibra óptica casi que reemplazó todo, hasta los satélites, ¿sí? Que, bueno, en el caso de satélites sería algo que está creciendo muchísimo la base instalada que actualmente. Bueno, vamos a hablar de todo esto un poquito. Como ven es bastante, pero es bastante entretenido. Bien, ¿hasta acá alguna cuestión? ¿Alguna pregunta? Bien, hablemos primero del tema del ancho de banda, ¿sí? El ancho de banda, y acá tenemos un subtítulo que es ancho de banda analógico, ¿no? Se refiere propiamente a la capacidad física que tiene un medio para poder transmitir, ¿sí? Y no tiene nada que ver con la transferencia digital, porque uno puede tener un ancho de banda analógico, por ejemplo, la empresa de videocable te pone un cable coaxial a tu casa, y ese cable tiene una gran capacidad de ancho de banda, pero por una cuestión comercial, lo que ellos están dando está restringido digitalmente, no analógicamente, ¿sí? Digitalmente, a una pequeña ancho de banda a través de 5 mega, 10 megabits, ¿sí? Por segundo, porque obviamente comercialmente tengo un contrato que es lo que transfieren, ¿sí? Porque es más económico.
Entonces, hay todo un ancho de banda analógico que está siendo desperdiciado. Bueno, entonces, ese es el rango de frecuencia que transmite sin una atenuación considerable. O sea, el ancho de banda se hace en el estudio físico, en un medio, y se ve bien. Se obtiene una curva con la que estamos aquí, donde tenemos según la frecuencia de transmisión, tenemos la mayor potencia que se puede obtener para transmitir, ¿está? Eso, como esto es una ola, por así decirlo, ¿sí? Este tope de la cresta es segmentado hasta una parte que considerablemente, ¿viste? Va a ser utilizable. O sea, esto que está entre los verdes, las líneas verdes, este es el punto mayor, ¿no es cierto? Mayor frecuencia, mayor capacidad de transmisión. Y los puntos verdes ponen el límite hasta donde es la transmisión suficientemente considerable para ser utilizada, ¿sí? Todo lo que queda fuera de esta curva ya no se utiliza más porque básicamente es más ruido que transmisión de datos, ¿sí? Entonces, cuanto más amplia esta curva sea más, la pendiente sea más liviana, ¿sí? O sea, vieron que tiene una pendiente bastante empinada, pero cuando esto sea más así liviano, va a tener más grande, se supone, esta parte que sea silenciosa aquí para poder escuchar. ¿Tá? Y eso va a terminar ancho de banda, o sea que cada medio físico va a tener esta propiedad. Una cosa que le decía, que bueno, esto es pura física, ¿sí? Que determina cuál es la banda de ancho analógico. Entonces, podemos tener todo este ancho de banda analógico para transmitir, pero nosotros digitalmente solamente podemos utilizar otra vez la mitad, por ejemplo, aquí entre la línea roja y la línea verde, ¿sí? Digitalmente se utiliza solo eso, en realidad, cuando digitalmente se restringe, no es que es solamente una parte analógica, sino se usa todo igual, pero el envío de datos es una tasa mucho menor, por lo cual acá hay tiempos muertos que no están utilizando, ¿cierto? Bueno, además, este ancho de banda, perdón, analógico, puede ser limitado para poder transmitir otra señal. Por ejemplo, es típico en el cable de video, cable de televisión, ¿sí? Y también la telefonía, en que esto esté limitado porque por el mismo medio, en una frecuencia, una par de frecuencia similar, viaja por las señales de video, televisión, ¿sí? Analógico, o viaja la voz de las personas en el caso del par trenzado telefónico, ¿sí? Entonces, una parte aquí se corta esto y el router solamente lee, por ejemplo, hasta aquí, este punto, digamos que hay un F3, ¿sí? Ese punto, y entre F3 y F2 se lee, eso tenía para hacer una ratita acá, ¿no es cierto? Ah, sí, esto, una caneta, por ejemplo, se limita acá así, bueno, si ya quiere, ok, se limita a eso y esto va a ser nuestro ancho de banda de internet, ¿tá? Y el resto que está acá va a ser simplemente se cambia de color esto, ah, corta tinta, oh, qué lindo. Y esto que está acá es para, por ejemplo, enviar la voz telefónica en el caso UTP, ¿sí? Entonces el ancho de banda ya queda menor. Bien, todo esto se mide en Hertz. ¿Qué quiere decir eso? Que estas olas se van repitiendo en el tiempo, ¿tá? Y cuantas más olas tengamos en un segundo, ¿sí? Cuantas más olas tengamos en un segundo, más ondas, la palabra correcta, más rápido va a ser la transmisión, ¿sí? Obviamente, la cantidad de frecuencias está limitado por los chips que se utilizan para transmitir, ¿tá? La distancia, porque obviamente la cantidad de energía que se necesita cuando la distancia es mayor, ¿sí? Y el medio en sí, porque cada medio físico tiene una capacidad de transmisión de energía eléctrica que puede llevar esa electricidad por tanta distancia sin perder una cantidad considerable que la haga ya inútil, ¿sí? Entonces, la mayoría de los medios físicos tienen estas características que comienzan, tienen un origen y una longitud máxima. Y esa longitud máxima va a necesitar de que haya un receptor, que la señal se nivele, que se amplifique,
y luego sea retransmitida para poder llegar más lejos, ¿sí? Por ejemplo, el cable par telefónico con el sistema de transmisión ADSL puede llevar 7 kilómetros la señal sin ningún problema, ¿sí? El cable coaxial normal del video nada más que puede llevar 300, 400 metros, ¿sí? Eso ya, la pérdida es bastante, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta aquí? Por favor, pregunten algo, si no, no, se me enfría el café, no puedo tomar una gota. Bueno, una acotación, ¿no? Dale. El cable de red, según la norma, o ¿Mm? sea, por norma, es hasta 90 metros. Exactamente. Pero, Pero, pensé que ibas a decir el pero. no, nunca me pasé los 90 metros porque trato de respetar la norma, Bien, digamos, porque es lo estimo yo que correcto. a medida que te pasás va perdiendo intensidad hasta el punto que te pones un Exactamente. switch en el medio o te murió la señal, digamos. Bueno, pero por ejemplo, 90 metros sería usando un cable de red en una tecnología de red, ¿no es cierto? Como decir, con switch UTP. Eso Sí, dice la norma, ¿sí? Y lo que dice él es correcto, o sea, hay que respetar la norma, porque vos respetando la norma, vos asegurás la calidad de transmisión, ¿sí? O sea, muchas veces los técnicos se malacostumbran, como siempre andan, que yo por ahí una vez tiraron, por ejemplo, 110 metros, ¿ok? Y bueno, 110 metros. Anduvo, sí, no hay problema, sí. Ok, anda, pero probablemente esa conexión bajo ciertas condiciones físicas o cierta carga de datos, no rinde lo que debería rendir, pero como eso no es algo, a ver, todo lo que sea analógico no es, por lo general, así un cortante que en un momento hace crack, así se corta, sino que empieza a haber una degradación primero. Esa degradación es un porcentaje que va creciendo a medida que uno menos respeta la norma. Entonces, tal vez con esos 20 metros extras estamos perdiendo un 20% de capacidad de transmisión analógica, ¿no es cierto? Y como típicamente las normas lo que hacen es ir, digamos, sobreestimar, mejor dicho, perdón, subestimar, ¿sí? Entonces, en realidad el cable podría transmitir 120 metros tal vez, pero se limita a 90 porque se da un margen de error, ¿sí? Por otros factores posibles. Entonces, se da un margen posible de 20%, 15%, depende de lo que se quiera medir o obtener, ¿sí? Entonces funciona aparentemente, pero la calidad ya puede ser que no sea aquella, ¿sí? Tal vez si en el cable hay algún pequeño problema, tal vez, por ejemplo, que se empieza a sulfatar, entonces entra menos energía, o tal vez hay un buen mordisqueo de un animal parcial, no que corta el cable, sino que lo desgasta un poco, entonces el cable en algún sector queda más angosto, ¿sí? O tal vez hay una fuente de interferencia, una fuente, por ejemplo, de energía que esté cerca del cable en un parte y pone mucha interferencia. Entonces, una onda magnética está pasando. Las ondas magnéticas, a diferencia de las ondas eléctricas, pueden salir del cable, ¿sí? O sea, no necesitan un cable para transmitirse. Em, entonces, eso afectaría. Ahora, el pero que yo quería poner cuando él empezó a hablar es este, o sea, si nosotros salimos a otra cosa, o sea, utilizamos un cable de red, por ejemplo, para transmitir video, que es muy común utilizar, por ejemplo, los cables UTP para transmitir cámaras de seguridad, videocables de cámaras de seguridad, con un adaptador adecuado, balloon que se llama, podemos llevar a señal a 400 metros, ¿sí? En alta definición, ¿sí? Eh, entonces, bueno, un cable para un propósito puede servir, tener una, digamos, una norma, respetar una norma, pero ese mismo cable, con otro propósito, podría tener otra norma, ¿tá? Así que bueno, eso habría que ver, pero por supuesto, bueno, un sistema videocable de circuito cerrado también es una red, pero bueno, no es una red de la que vamos a hablar acá, ¿sí? Porque estamos hablando de redes de datos, ¿sí? Bien. Entonces lo de Hertz, para cerrar simplemente, ahí eso se puede, o sea, típicamente vamos a tener centenas de Hertz mínimo, ¿tá? En los medios más lentos, y podemos tener miles o millones de Hertz en los medios más rápidos, ¿tá? Eso quiere decir que
la onda esta que la vamos a tener acá, vamos a tener millones de veces por segundo. Y lo segundo es, entonces, tenemos el ancho de banda analógico, tenemos el digital, lo que lo dije, y este es el que lo establece el proveedor de Internet, ¿sí? El ISP dice, bueno, tenemos este cable, con este cable podemos llevar tanto, pero comercialmente arman los planes, que es lo que van a vender, ¿sí? Entonces dice, bueno, por cuestiones de economía, vamos a poner un plan de 6 megabits, algo que por ahí hay todavía muchas empresas de cable. Después pasamos a uno de 12. Los números son totalmente arbitrarios, ¿sí? No hay ninguna regla que diga que tiene que ser en esa escala, simplemente lo eligen, ¿tá? 30, no sé, 50, ¿sí? 100, 300 megabits, ¿sí? Y ellos lo determinan eso, digamos, sobre su ancho máximo, su ancho de banda analógico máximo, determinan un ancho de banda digital para eso, ¿sí? Entonces, ¿cuántos bits se puede transferir por segundo? Es lo que va a ser. Ahí tenemos los múltiplos, kilobits, megabits. Por ejemplo, recuerdo un caso de hace unos años aquí cuando la empresa que ahora tiene Fiber Cablevisión sería, que distribuye televisión e internet, ¿sí? Aquí en Posadas, ofrecía internet, creo que 50 megabits, ¿sí? Pero en muchos lugares su cableado, que todavía era, ellos primero lo que hicieron fue, bueno, empezar a ofrecer internet por cable, pero utilizando el cableado viejo que tenían o sea, de años, ¿no es cierto? Ese cableado coaxial, ¿sí? Aclaro que ese cableado coaxial se utilizaba, digamos, en los segmentos finales, ¿está? Porque en los segmentos troncales, pónganle las avenidas para hacerlo más simple de entender, ya se había puesto fibra óptica, ¿sí? Pero esos segmentos que bajaban de la avenida hasta la casa, ¿sí? Que puede tener 50, 100, 200 metros, seguían siendo esos cables coaxiales antiguos, ¿tá? Que no tenían las capacidades físicas completas para permitir un ancho de banda completo. Entonces, ellos ofrecían 50 megabits para ciertas zonas donde habían cambiado el cable, pero en la mayoría de los lugares que no habían cambiado de los cables, podían ofrecer, por ejemplo, 15 megabits o 12 megabits como mucho, ¿sí? Entonces, bueno, por varios años ellos me tenían propaganda acá de que te ofrecían tanto internet, ¿sí? Pero en la mayoría de los lugares uno solamente podía adquirir tanto porque el ancho de banda analógico de esos cables no daba para más, ¿tá? Y no podían asegurar que podían ser para esa velocidad 30, ¿sí? También pasaba que te dan un router, o sea, los primeros clientes le pasaban que te dan un router que era reciclado, creo. Yo creo que era reciclado, o sea, es muy común el reciclaje de dispositivos así en las empresas grandes. Compran partidas de miles, ¿no es cierto?, de miles de routers, por ejemplo, que fueron usados en algún otro país más avanzado. Típicamente esos routers fueron usados en Estados Unidos, Europa, y luego, cuando las empresas empiezan a renovar su equipamiento por revolución tecnológica, lógica, eh, esas redes recién se están armando en tercer mundo, ¿tá? O sea, recién se están armando en Sudamérica, en Asia, en parte de Asia, en algunas partes de Asia, ¿tá? En África. Asia también es como es tan grande, tiene partes que son ricas, partes que son pobres, ¿tá? Eh, y entonces, ¿qué se hace? El fabricante retoma esos routers en forma de pago y les hacen lo que se llama un proceso de refurbish. El refurbish es desarmar el aparato, testear la electrónica, ¿sí? Obviamente se hace con una mesa de testeo con la cual se saca las placas y las placas se ponen así y básicamente en unos segundos toda una serie de sensores determinan las características, el nivel de cada componente, ¿tá? Y le da un OK o le da un no OK, ¿tá? Y con eso la placa se pone en una nueva cajita, ¿sí? Una cajita nueva que brilla, todo parece que es nuevo, ¿no es cierto? Pero la placa en realidad suele ser vieja, ¿sí? Las fuentes se suelen cambiar porque la fuente es el componente que suele más sufrir, ¿sí? Porque obviamente el que está más expuesto a la energía. Y bueno, y eso se le da una nueva vida útil y algunos años más, ¿sí? Va a servir en otro lado, ¿sí? Eso es muy común. Las computadoras hacen mucho también refurbished, ¿sí? Sobre todo en países como Japón,
Toshiba, que es una marca japonesa, hace muchísimo esto, pero no solo Toshiba, sino también los HP y otras. En Japón es muy común que la gente cambie la computadora, ¿sí? Al año. Entonces, en un tiempo dado, las empresas reciben esas computadoras y le hacen el mismo proceso, o sea, la revisan, hacen todo lo OK y por lo general se cambia partes del gabinete que estén rayadas, dañadas, ¿sí? Y se envía a otros países a un precio, digamos, más económico. Si ustedes van hacia el este, en un momento van a ver que esto es muy común encontrar esa computadora ahí. Es más, en el código de la computadora lo que suelen hacer es, en el código original, el código, el número de serie original, pero le suelen agregar la palabrita ahí, refurbished, o a un código R o ref, algo así, que dice después el número de serie, para indicar que ya es reacondicionada. Sí, refurbished sería como reacondicionado. Bueno, me fue cualquiera en todo esto. Pero bien, son cosas que pasan, ¿sí? Bien, entonces este ancho de banda digital es algo que comercialmente se suele limitar, ¿tá? Y depende del plan que uno quiera tener o que pueda pagar, ¿está bien? Eh, si no, empiezo la demás, ya me pasó. Bueno, entonces, acá tenemos los medios guiados que vamos a hablar en este caso. Tenemos el par trenzado, ¿sí? El par trenzado tiene varias versiones, ¿sí? Puede ser para usar para teléfono, típicamente con RCL. También se utiliza para las redes cableadas, típicamente UTP, Ethernet, ¿tá? Ethernet en 100, Ethernet en gigabit, ¿sí? Y otras que vienen después, ¿tá? Y tenemos el coaxil, que utilizan los cables con los videos, ¿tá? Y tenemos la fibra óptica, ¿sí? Y fíjense que tenemos un corte del cable, un corte transversal de los cables, por lo cual podemos ver un poquito cómo están compuestos, ¿sí? Eh, todos los cables tienen una protección, ¿tá? Eso es vital, o sea, tienen que tener, por lo general, es un plástico, ¿tá? Que los protege del medio exterior, o sea, del ambiente exterior, ¿sí? El plástico es muy bueno para eso. También el plástico es fácil de colorear, entonces, según la intención de que el cable esté más oculto o menos oculto, eso viene bien o diferencia los cables, ¿sí? Entonces, van a ver que el coaxial por ejemplo viene todo en negro, ¿está? Pero en el par telefónico podemos tener cables de diferentes colores, ¿sí? Y dentro de también el plástico, digamos, muy poco rebaladizo, ¿sí? Tiene ciertas características que lo hacen bueno, ¿sí? Aparte de ser barato, ¿tá? Ahora, dentro de eso, ahí cambia todo, ¿sí? Algunos medios van a tener más protecciones adicionales y otras, bueno, no tanto, ¿sí? Por lo general, ahí podemos ver acá y alguna protección puede ser inclusive el mismo medio de transmisión, por ejemplo, el cable coaxial, ¿sí? Bueno, también acá, este es el cable coaxial, ¿sí? Fíjense que el cable coaxial tiene plástico y adentro tiene una malla de aluminio, ¿sí? Típicamente de aluminio, ¿sí? Puede ser como este, puede ser también cobre, ¿está? Que hace de digamos, una especie de retorno negativo, ¿sí? Dentro de eso tiene un aislador, ¿tá? Que suele ser una malla de plástico atrás, un cable, un tubo de plástico, y dentro de eso tiene un conductor principal, ¿tá? Que suele ser un cable de cobre, ¿sí? Bien, son solamente dos cables, o sea, en realidad es un cable envuelto por una malla de cable, porque estos son cables muy, muy finitos, ¿sí? Eh, pues voy a ver si la semana que viene cuando voy para allá llevo algunos de estos cables para que ustedes puedan toquetear y no quedamos tan, ¿cómo se decirlo? Tan virtuales, ¿ok? Bueno, entonces, esto tiene la función de hacer retorno, de cierta forma, ¿tá? Pero también tiene la función de hacer un aislamiento, ¿sí? Entonces, porque la malla crea un efecto que se llama jaula de Faraday, con lo cual no deja pasar ondas a la parte interior. Una jaula de Faraday es un concepto, una propiedad física que cuando tenemos un espacio totalmente cerrado por medios conductores, ¿sí? Que estén expuestos, ¿sí? Acá también, bueno, la posición no es tanta, pero bueno, está.
encierra algo y eso protege de interferencias al lo que esté adentro, ¿sí? Esto por ahí hay algunos videos en YouTube que pueden encontrar de que arman una jaula y le hacen una descarga eléctrica muy grande, o sea, se crea un rayo artificial, por así decirlo, ¿sí? Y lo que está adentro no recibe la descarga, porque todo se deriva a través de la jaula de Faraday, ¿sí? La jaula de Faraday es un efecto que a veces pasa en los edificios. Vieron que muchas veces dicen, no me anda el celular dentro del edificio, ¿sí? Y, ¿qué pasa? Un edificio está hecho básicamente una malla de hierro, porque bueno, se utiliza hierro dentro de las paredes para que darle fortaleza al edificio, a la estructura, ¿sí? Entonces, los pisos tienen toda una malla de hierro, ¿sí? Algunas paredes pueden tenerlo, ¿sí? Por cuestión de columnas, ¿tá? Y eso provoca una especie de jaula de pared, no 100% efectiva, por supuesto, porque bueno, un edificio no está pensado para eso, ¿tá? Pero parcialmente efectiva. Entonces, la señal de celular suele caer bastante dentro de algunos edificios, ¿sí? Por ese aspecto, ¿tá? O sea, esa estructura de hierro que hay dentro de la pared del edificio absorbe la señal del celular. Bien, acá tenemos el par trenzado, el twisted trenzado, ¿sí? Twisted pair es par trenzado, ¿sí? Que como le dije puede ser un solo par, esto sería un par, ¿sí? Un par sería nada más dos cables, ¿está? Típicamente son un color y un blanco, otro color y otro blanco, ¿sí? O podemos tener varios pares, pueden ser dos pares, por ejemplo. Un par se usa en los cables telefónicos comunes. Dos pares se utilizan en los sistemas telefónicos inteligentes, como el Cisco, por ejemplo, se suele usar en oficinas. Entonces utiliza un par para transmitir voz y otro par utiliza para transmitir datos de los equipos telefónicos, ¿sí? O video, por ejemplo. Y después solemos utilizar de cuatro pares, como sería esta imagen, si está bien armada, si está bien armada. Cuatro pares, o sea, 8 cables, que se utilizan en las redes, ¿tá? En las redes Ethernet. Acá el que se llama 10 base T es porque la capacidad conductiva de estos cables está aquí, solamente pueden llevar esa cantidad de 10 megabits, ¿sí? De transmisión, ¿sí? Pero esto es o sea, eso sería la base básica que hay, ¿tá? En realidad hoy no existe más físicamente eso. Se utilizan, o el cableado más común sería de 1000 megabits, ¿sí? O sea, un giga, ¿tá? Por muchísimos años se utilizó de 100, y bueno, hoy en día también hay más rápido. Bien, vamos a hablar un poquito más de cada uno, ¿tá? Y la fibra óptica, el cable de fibra óptica, ¿tá? Que en realidad no es un cable propiamente dicho, entendible, que transmite electricidad, ¿sí? Aunque por la fibra óptica también se puede mandar electricidad por un cable adicional, pero lo típico, lo común de un cable de fibra óptica sería que tenga simplemente adentro un tubo, mejor dicho, un núcleo de vidrio, ¿sí? Un núcleo de vidrio, que es el que va a transmitir la luz. Ustedes saben que la luz es lo más rápido que hay, o sea, nada puede viajar más rápido que la luz. La luz son ondas, ¿está? Ondas que están en un espectro que el ojo humano puede verlos. Y la luz viaja en línea recta, ¿sí? Pero cuando la luz choca con un medio de densidad diferente, perdón, con un medio más denso o menos denso, lo que se produce es que dobla. Si habrán visto esa, no sé, alguno se acuerda esa etapa de Pink Floyd del año, creo que 78, 79, que hay un prisma, sí, y que muestra la luz que se descompone. Bueno, pero ahí también el prisma muestra que la luz se desvía, ¿tá? Si te van a un espejo, van a ver ese reflejo en la luz se desvió. Bueno, es porque choca en otro medio, ¿sí? Y que tiene aparte capacidad reflectiva allí, visible. Bueno, la fibra óptica es eso, básicamente es armar un espejito, un hilo de espejo que va por todo un lugar, o sea, puede tener metros o puede tener kilómetros, ¿tá? Y que allí nos sale. Hay unas fibras ópticas nuevas, en las cuales son más rápidas, porque la luz es muy rápida, pero al ir por un núcleo de vidrio, ¿sí? Porque esto está acá dentro de la parte más pequeña, es un vidrio en sí,
el vidrio tiene cierta resistencia que hace que la luz en realidad no viaje tan rápido como puede ir. Entonces la fibra óptica en realidad no es como enviar un rayo de luz directo, sí, a 300.000 kilómetros por segundo, sino que va más lento. Hay unas nuevas fibras ópticas que todavía están en prototipos. Ya, bueno, en realidad ya están empezándose ya se hicieron test en algunos lugares, pero que este es algo que se quería hacer hace mucho tiempo, porque se sabía, pero no se podía hacer. La tecnología no la daba para hacer, ¿sí? Es que si esto tiene un huequito aquí dentro, o sea, un pequeño hueco, este núcleo vírico tiene un pequeño hueco, la luz se envía por ese hueco, esa parte, ese tubito más pequeño, y ahí la luz viajaría más rápido porque el vidrio no le va frenando, ¿sí? Y allí sí estaría más cerca del límite teórico de los 300.000 kilómetros por segundo. Bueno, no es un límite teórico, es un límite físico en realidad. Viajaría más cerca del límite físico de los 300.000 kilómetros por segundo, ¿sí? Por lo cual podría tenerse redes más rápidas. Por supuesto que eso va a llevar varios años en hacerse común, pero bueno, ya digamos, ya pasó del laboratorio a los experimentos en campo en este momento, esa tecnología, ¿sí? O sea, se está probando en algunas ciudades, algunas empresas, esos cables. Bien, vamos a hablar un poquito más de algunos de estos. Eh, empezamos hablando del par telefónico. Vamos, ahora vamos bien, sí. Bien, perdón, el par trenzado. No sé por qué me queda esa costumbre de decir par telefónico, pero par trenzado. Bien, en realidad es par trenzado eh, aislado, ¿sí? O protegido, ¿sí? Shielded es un escudo, ¿tá? No me gusta decir escudado, ¿tá? Vamos a ver, eso, bueno, depende de las traducciones. Esto es un tema cuando hablamos en español, porque la tecnología en inglés tiene un nombre solo, ¿tá? Único, ¿tá? Aquí siempre van a leer que es Shielded Twisted Pair, porque bueno, se inventó ahí, pero cuando hablamos en español, depende de la región, puede tener una traducción diferente, ¿sí? No es una traducción diferente, sí, sino que utilizan palabras diferentes para decir lo mismo, ¿tá? Entonces, va por ahí la cuestión. Depende del autor también, eh, del libro. Bueno, acá tenemos el par trenzado. Entonces, acá dice contra dos cables de cobre aislado. Claro, eso es el par, pero el par puede ser replicado, ¿tá? Como vemos en la imagen de abajo, ¿sí? Los pares se replican para poder transmitir más datos, ¿sí? Ahora vamos a ver un poquito, creo que tengo un gráfico más adelante. Tac. Bueno, no tengo, yo le debo por ahora. Creo que vamos a tocar un poquito más de lo que está acá después. En, en las redes, bueno, hablo primero de segmentación, acá. Entonces tenemos el plástico, tenemos una protección adicional de metal, ¿tá? Que es para prevenir interferencia. Luego, cada cable tiene su correspondiente aislante, ¿tá? Que es otro plástico, ¿tá? Y ese aislante plástico suele estar coloreado para poder indicar cuál es el cable, ¿sí? Como vemos en el gráfico abajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque un cable lo tenemos dependiendo de un segmento, de un extremo, después lo otro extremo, y cómo sabemos cuál es cuál, por los colores, ¿sí? Y fíjense que es trenzado, porque vemos que un par, esto se nota mejor en los gráficos de abajo, van enrolladito como si fueran dos figuritas, ¿sí? Entonces, a través de todo el cable, los cables se trenzan primero y luego se los envuelve dentro de la protección, ¿está? Esto tiene dos características, o sea, tiene dos motivos de hacerlo. Primero, el más obvio sería para nosotros que podamos saber cuál blanco es de cuál cable coloreado, ¿no es cierto? Muchas veces el blanco tiene una pequeña rayita del mismo color que el cable que existe ahora. Por ejemplo, tenemos un cable marrón y el blanco está enrollado con él, yo tiene una pequeña línea marrón, ¿sí? El naranja, el blanco está en el naranja, tiene una pequeña línea naranja, pero eso no es siempre así. Entonces, pero lo más seguro es que pueda ver cuál está trenzado, ¿sí? Pero lo más importante de estar trenzado es que trenzándose los cables se provoca un efecto de compensación, de nivelación, para evitar interferencias, ¿sí? O sea, el efecto de estar así, trenzados, provoca
que las interferencias magnéticas no entren porque se autocompensa con una especie también de jaula de Faraday, ¿sí? Bien, cuando ustedes liberen los cables, por ejemplo, para conectar la fichita, traten de no destrenzarlo mucho, ¿sí? Porque a veces yo veo que hay gente que corta mucho el cable, saca mucho el forro en sí que tiene y deja muy expuesto esta parte, y encima esa última parte, aparte de estar expuesta, o sea, ya no tener esta protección, también la deja sin trenzar, o sea, sacan los cables así derechitos, y eso de estar sin tensar también provoca que tenga menos aislamiento, ¿sí? El cable entre sí, ¿sí? Entonces hay que llevarlos trenzados hasta el último centímetro, ¿verdad? Cabe aclarar que esto va a ser parte de la práctica ¿cómo se llama? En la parte siguiente de la materia, ¿tá? Porque entre las prácticas que vamos a hacer es armar un cable de par trenzado, ¿sí? Entonces vamos a aprender a poner fichas, bueno, y algunas de esas cosas tenemos que tener en cuenta cuando los armamos. Bien, algunos cables de estos, de par trenzado, suelen tener en el medio un, un- ¿cómo decirlo? Un núcleo, o sea, es un trozo de plástico, ¿tá? Que le da firmeza, ¿sí? Típicamente se utilizan los cables exteriores, los cables que van a estar colgados por muchos metros, ¿sí? Entonces, eso estar suspendido en el aire con el tiempo provoca que los cables empiecen a resquebrajar, ¿no? Por la tensión que tienen, la tensión física, ¿no es cierto? No eléctrica. Bueno, eléctrica también es física, sino tensión de la gravedad. Entonces, ese núcleo, ¿tá? Les permite resistir el tiempo, estar colgados, ¿sí? Le permiten resistir peso, inclusive, ¿está? Por supuesto, lo hacen más caro, ¿está? Entonces, cuando ustedes ven que un cable tiene un plástico en el medio, es porque está diseñado para exteriores y no para interiores como típicamente, ¿sí? Estos cables son mucho más blanditos, se siente así que son fácilmente flexibles, ¿está? Y estos, en cambio, cuestan mucho más flexibilizarlos, ¿está? Y suelen tener, como vienen acá que dice drain wire, suelen tener en la parte exterior un cable pegado para poder unir digamos, a un soporte, ¿tá? Para que puedan colgar fácilmente, ¿sí? De algún lado, ¿tá? Y lo usa de guía. Bien, y también muchas veces, como van a estar expuestos al exterior, suelen tener alguna capa extra de aislamiento, ¿sí? Como por ejemplo acá dice una capa extra de aluminio, ¿sí? O un film de poliéster que tiene mejores características, todo eso lo hacen mucho más caro, ¿sí? Mucho más caro que un cable de par trenzado de interiores. Son dos precios que nada que ver, en este momento no tengo los precios, por ahí se lo podemos mirar luego, pero aunque sirven para lo mismo, el metro es bastante más. Bien, por último, voy a decir aquí es que, eh, a ver, vamos a leer un poquito power acá, ¿eh? 1 milímetro de grosor, ok, es muy finito, ¿está? En los cables si tenemos las redes, las Ethernet, se suelen usar según la potencia, según la velocidad, se suelen usar 2 pares o 4 pares, ¿está? En las típicas redes que se utilizan en casi todos lados, que son las que mayor implantación tiene, que son las de 100 megabits, solamente se utilizan 2 pares, ¿está? Y un par se utiliza para enviar datos y otro par se utiliza para recibir, ¿sí? Entonces, cuando ustedes ven por ahí un diagrama, en el diagrama van a ver que uno dice RX, que es el receptor, el receiver, ¿tá? Y otro dice TX, que es el transceiver o transmisor. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, entonces yo tengo café helado. No café por el agua más. Bien. Acá tengo una foto de cómo se ven las fichitas, es el cable armado con las fichas. Por supuesto que estas fichas acá están armadas por robots, ¿sí? Por máquinas, porque se ve muy bien armadito. Bueno, les llevo el sábado que viene aquí a unos cables para que lo puedan ver. Pero esta parte, digamos, se puede armar. Esto es muy común que uno compre el cable, simplemente compre las fichas y con una pinza específica esto se arma acá. Y bueno,
con eso ya puede armar su cable a medida, ¿sí? Personalizado, bastante simple, ¿sí? Por supuesto, uno siempre tiene que respetar cuestiones de norma de armado, como la que dije esa de que no se desdense mucho cable. ¿Mm? Y en este caso, esto queda muy profesional porque, bueno, obviamente, luego se arma la ficha, se pone esta cápsula de plástico que cierra todo y lo protege todo aparte, que da una fuerza diferente al conector, que el conector es donde también suele sufrir más porque muchas veces soporta el peso de un cable, ¿sí? Bien, ¿cuáles son las aplicaciones de este tipo de cable aparte cansado? Telefonía, como ya hablé, el discado por datos, que no se usa más, lo clásico, lo que dio el nombre al modem, modulación de modulación se utilizaba con esos cables, los dial-up, el DSL en todas sus variantes. El DSL significa línea de suscriptor digital, Digital Subscriber Line, hay muchas versiones. Las dos más conocidas son ADSL, que sería Digital Subscriber Line Asynchronic, asincrónico, o sea que la velocidad subida es diferente a la velocidad bajada. La otra más común sería la SDSL, o sea, las Digital Subscriber Line Synchronic, que sería la línea sincrónica, en la cual la transmisión y la recepción son de la misma velocidad. ¿Tá? Las redes Ethernet, ¿tá? Como hablamos ahí, las redes típicas de un cableado en las casas. Si alguien quiere un gato, gente, está a la venta. Y también dispositivos de seguridad, como hablamos antes, las cámaras, ¿sí? En las dos cámaras es muy común utilizar estos cables mediante unos adaptadores específicos, por supuesto, para poder transmitir, porque es un cable con muy buenas propiedades, aparte es muy económico y nos permite montar cámaras a muy larga distancia, ¿sí? Si las cámaras van a estar cerca, se utilizan con un cable común de tipo, no es coaxial, sino que es un cable de simplemente dos cablecitos comunes, así como si fuera un cable audio, con los adaptadores específicos, por supuesto, las puntas del conector específico. Eso se utiliza hasta 25 metros más o menos. Y más allá de eso se utilizan estos cables, ¿sí? Por supuesto con los conectores específicos. Acá tengo vamos a dar algunos ejemplos de esto. Acá tenemos el DSL, ¿tá? El, más o menos como habíamos hablado hoy. Eh, el DSL se utilizó por muchos años, hoy en día está casi muriendo. Se utilizaba con las líneas de telefonía fija. Fue la primera transmisión de banda ancha que hubo, popular, por así decirlo, ¿no es cierto? ¿Tá? Que se implantó globalmente. Empezó a fines de los 90 en el primer mundo, a principios de los 2000 por aquí. ¿Ah? Y bueno, fue la forma que las empresas telefónicas se metieron de full, digamos, en el mundo de la transmisión de datos para Internet. Se volvieron ISP. Entonces, ¿de qué se trata esto? Un proveedor telefónico, que típicamente va a estar aquí, ¿no es cierto? Y se conecta a Internet por una fibra óptica, nos va a proveer típicamente nos proveía de teléfono a nuestras casitas, ¿sí? Eh, en esa época, allá por los 90, también podíamos tener un equipamiento de fax en las empresas, ¿no es cierto? Que es para poder enviar una imagen, un gráfico, a través de una telefónica analógica normal. ¿Sí? Estos dispositivos permitían escanear un documento y del otro lado que se reimpreso en un proceso inverso, ¿sí? Por supuesto que la calidad no era muy buena porque, como era analógico, cualquier interferencia que había en el medio no era aislada y esa interferencia se veía graficada después, ¿sí? Como una mancha, ¿tá? O como falta de negro en algún lado. Eso era simplemente negro, ¿sí? Se imprimía algo negro, no era color. Creo que hasta donde sé nunca hubo un fax color. Bueno, eh, ¿qué se hizo? Se inventó el modem. Bueno, el modem es un invento de los años 60 ya, sí, inclusive un poquito antes. 50 ya, finísimo, todavía modems. El modem utilizaba la línea telefónica para enviar datos. ¿Cómo? Generando sonidos específicos a través de la línea. Entonces, capturaba los bits que llegaban de la computadora y hacía una conversión digital analógica. Básicamente se creaba un ruido, ¿sí? Eh, que era transmitido por ese cable y del otro lado, eso se llamaba modulación. ¿Sí?
Y de otro lado había otro módem que demulaba, o sea, el ruido de eso lo convertía nuevamente en bits, ¿está? Bueno, ese módem fue reemplazado en estos años de la banda ancha por algo que se llamó DSL modem, que a diferencia del anterior modem, utilizaba un segmento de esa línea de forma digital. O sea, no estaba más generando ruido, ¿sí? No estaba más cantando, por así decirlo, sino que únicamente lo que hacía era dividir la línea, dejando el sector, una parte de transmisión pura analógica para el teléfono y una parte de transmisión digital, o sea, el rango de frecuencia se generaba de forma digital para crear una onda analógica análoga a esa transmisión digital para enviar la señal, ¿sí? Y de otro lado, por supuesto que este era un super DSL modem para poder transmitir, ¿sí? En realidad se llamaba DSLAM, ¿sí? Porque era en acceso multiplexado. ¿Multiplexado qué es? Multiplexado es poner distintas señales en un mismo cable, ¿sí? Si uno tiene un cable más amplio, puede transmitir más ancho de banda, tiene más capacidad de frecuencia para transmitir, por lo cual se pueden meter varias señales en un mismo cable, que si fuera un cable de menor capacidad. ¿Tá? Entonces, multiplexado es eso, meter varias señales en el mismo cable. Bueno, la primera versión del SL permitía transmitir 5.5 kilómetros máximos. Lo típico que hubo instalado acá eran 7 kilómetros, y hubo unos DSL que creo que llegaban hasta 12 kilómetros, 13 kilómetros más o menos de transmisión, o sea, la distancia que podría haber entre la central telefónica y este aparatito varió entre 5.5 kilómetros y más o menos 12 o 13 kilómetros. Esto hizo muy versátil al sistema DSL, porque con toda la red que había armada en ese momento de telefonía fija, que ya era muy amplia, a fines de los 90, ¿sí? En Argentina el teléfono históricamente fue una tecnología muy relegada. Recién en los años 90 el teléfono se hizo popular, no sé si usted tiene idea, pero antes de los 90, comprarse un teléfono era prácticamente como comprarse un auto. O sea, había planes eh, de pago, como vieron como un día ponen para comprar un auto, o sea, que pagan 80 cuotas. Bueno, un teléfono era así. Un teléfono tenía planes de pago 80 cuotas y un tiempo de espera para ser instalado más o menos 4 años promedio, ¿sí? Como un auto. O sea, tener un teléfono era tan fácil como tener un auto. Bien, la gente esperaba por mucho tiempo, ¿sí? Entonces eso cambió en los 90 porque hubo grandes inversiones y básicamente se privatizó el segmento de telefonía porque antes era solamente estatal y allí, bueno, pero por supuesto que en otros países el teléfono ya estaba muy expandido, ¿tá? Era una cosa común tener teléfono, todo el mundo tiene teléfono. Antes de eso, por lo cual se aprovechó esa tecnología para poder llevar Internet. ¿Ah? Entonces no hubo que hacer muchos cambios en los sistemas telefónicos a gran escala, digamos, porque no tuvo que cambiarse el cableado, que era lo más caro, simplemente tuvo que cambiarse equipamientos en las redes, en las centrales telefónicas, ¿tá? Y proveer al cliente de un aparato específico, ¿sí? Y esto servía porque las centrales telefónicas están distribuidas entre las ciudades, dentro de las ciudades, en puntos claves, ¿sí? O sea, las centrales telefónicas, por ejemplo, en una ciudad como Posadas, que tal vez tenía 10 kilómetros de longitud en ese momento y tenía, pónganle, 2 kilómetros de ancho, por dar un número, tenía una central en una punta, tiene una central en el medio, tiene otra central en otro extremo, ¿sí? Y con tres grandes centrales, toda la ciudad tenía conectividad, ¿sí? Bueno, por supuesto que eso cambió mucho de esos años ahora, eh, pero funcionaba, ¿sí? En la mayoría de ciudades funcionaba muy bien ese esquema. Bien, la única condición que tenía esto empezó en 60 bueno, dice 128 kbps, pero me parece que empezaba en 64 kbps, 128 kbps y 100 megabits, los DSL, ¿sí? Eh, Algunos DSL, creo que en Japón fueron más rápidos, ¿sí? Japón siempre es un caso aparte, ellos tienen tecnologías eh, que evolucionan propias por lo general, ¿sí? A veces no se desplazan al resto del mundo. Eh, bueno,
japoneses son muy especiales. O sea, han tenido varias tecnologías que el resto del mundo no ha podido disfrutar. Por ejemplo, ellos tienen redes de datos muy avanzadas, básicamente en los años 80, ¿sí? Francia, por ejemplo, también es un país en eso muy especial. Francia también tuvo red de datos de computadoras ya de los años 80, ¿sí? Antes de Internet, digamos. Son casos especiales. Bien. ¿Ninguna pregunta? Paso, sí. Bien. Como verán, no voy a hablar de todo, porque si no vamos a estar el año completo hablando de todo eso, ¿sí? Em, por ejemplo, aquí vamos a hablar en algún momento del uso de cables UTP en red Ethernet, ¿sí? Bien, acá tengo un cable coaxil, una linda imagen, ¿sí? Armadita, vemos todas las partes, el cobertor plástico, ¿no? Jacket es típicamente un saco, ¿sí? No es literal el jacket, es un saco, ¿está? En este caso es un cobertor plástico de reducción, un escudo metálico, un protector metálico, un aislador bioeléctrico y un núcleo central suele ser de cobre, ¿sí? Eso es lo que tenemos aquí. El diámetro suele ser entre 1 centímetro y 2,5. 1 centímetro es para un uso hogareño, ¿sí? El típico cable que llega a nuestras casas, a nuestra televisión, ¿sí? Internet. Pero si a uno levanta la vista en la calle y mira el cable coaxial que está en la calle, va a ver que es mucho más ancho, obviamente, ¿sí? Puede tener hasta 2,5 centímetros de ancho, y esto es para poder tener más transferencia de datos, ¿tá? El cable coaxial puede llevar gran velocidad sobre todo, ¿tá? Y de acuerdo al requerimiento también puede ser utilizado en largas distancias, ¿sí? Bueno, y hay distintas variaciones, ¿sí? Los ohm que utiliza, el ohm es una medida de resistencia, ¿tá? Em, Dada la resistencia, una señal eléctrica va a viajar con un voltaje esperado en una cantidad de metros, ¿sí? Y después va a decaer más allá de ese margen, por lo cual va a ser utilizado, ¿está? Y se suelen utilizar cables que tienen una resistencia de 50 ohms y 75 ohms. Esto para el que estudie electricidad está clarito, pero bueno, pónganle que es como una especie, a ver, cuando ustedes caminan, si ustedes quieren deslizarse en un piso, una superficie, van a ver que puede haber pisos que son lisos y otros pisos que son rugosos, ¿no es cierto? Bien, la resistencia entonces como que una rugosidad que les cuesta, les permite que el deslizamiento sea menor, o sea, no le deja deslizar tanto en realidad, ¿sí? Si tiene menos resistencia se puede deslizar más. Bueno, la resistencia en un cable sería ese efecto, ¿sí? Cuanto más resistencia tiene, la energía va cayendo más rápidamente. Cuanto más resistencia tiene, la energía se desplaza más lejos, ¿está? Porque tiene la menos resistencia, ¿tá? Bien, estos cables coaxiales, acá tengo un lindo manojo, ¿sí? Permiten usarse en televisión, en telefonía a larga distancia, enlaces a computadoras a corta distancia, ¿tá? Bueno, que serían redes de área locales, sería hacer un solo punto, ¿sí? Em, Cuando utilizamos Internet, estamos pensando en un enlace de computadoras a corta distancia, ¿tá? El tercer punto sería el típico que aplicamos en redes de datos. Entonces, depende del tipo de cable coaxial, se puede enviar 400 metros o 100 metros, un poco menos, en realidad 80 metros, ¿sí? Eh, entonces, si un cable coaxial es ancho y se le puede poner más energía, se puede llevar más metros, y si es más angosto, ¿sí? Se puede poner menos energía, menos capacidad de frecuencia también, por lo cual se va a tener que llevar menos datos y más cerca. Eso es, digamos, el físico nos limita lo digital. Acá tengo un diagrama de cómo funciona. Eh, perdón, esta es la fibra óptica ya. Sí, bueno. Y bueno, ahí terminaría, ¿sí? No, perdón. Sí, tengo una fibra, sí. Bueno, para cerrar acá, bueno, eh, el cable coaxial se utiliza mucho en un sistema híbrido, ¿tá? Es lo más utilizado actualmente.
Antes, hace muchos años, los cables coaxiales se utilizaban para redes locales, ¿tá? Que esto era, ¿se acuerdan que habíamos hablado de una red en la cual el dato iba a una computadora, de esa computadora salía la otra, salía la otra, salía la otra, y habíamos hablado que si se cortaba en alguno de esos puntos, toda la red caía, ¿sí? Bueno, esa es una aplicación del cable de coaxial que había. Ese sistema de red se dejó de utilizar hace muchos años, eh, básicamente porque era bastante complejo de armar, de seguir, de buscar los errores, también era más caro, fue reemplazado por cable UTP. Pero el cable coaxial tuvo nueva vida cuando se inventó el sistema de transmisión híbrida de Internet y videocable. O sea, el videocable, en realidad el cable coaxial siempre fue, digamos, el cable coaxial, digamos, fue redescubierto el cable coaxial en las redes de datos, pero el cable coaxial fue utilizado a partir de los años 80 en la televisión por cable, ¿sí? En la estrella siempre la televisión por cable, siempre se utilizó coaxial, más allá de algunos sistemas de cable cerrado que utilizan satélites como DirecTV o Sky en Europa, ¿sí? No hay muchos de esos. Y el cable coaxial fue adaptado para poder transmitir también datos, ¿sí? Ahora, se dice híbrido porque en realidad no es todo cable coaxial, sino que gran parte del viaje de la señal de datos es por fibra óptica y solamente se utiliza cable coaxial en los tramos finales, ¿sí? Básicamente se utiliza cable coaxial en la chacra, por así decirlo, ¿sí? En la hectárea final de transmisión. O sea, viene por una avenida el cable de fibra óptica, cuando llega a un nuevo segmento de típicamente 400 metros, esa señal se pasa a un cable coaxial ancho, a eso es de 2,5 centímetros, y eso viaja por las calles y cuando está frente a la casa, se vuelve a traspasar a otro cable coaxial como el que vemos en la foto, de 1 centímetro, y eso llega hasta el televisor o llega hasta el router del abonado, ¿sí? Entonces, esa es la aplicación que suele tener hoy en día, por eso se dice que es un enlace en computadores a corta distancia, porque el cable coaxial se utiliza simplemente en los últimos tramos y la mayor distancia es cubierta por una fibra óptica. ¿Mm? ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a la fibra óptica. Eh, la fibra óptica es medio flexible y delgado, muy delgado. Fíjense, de 2 a 125, eh, ¿cómo sería esto? Billones de, o sea, es 1 milímetro dividido millonésimas, ¿sí? Una millonésima de milímetro. Entonces, es algo que a la parte interna prácticamente hay que mirarla con lupa, por no decir algo más potente. ¿Ah? Tiene por supuesto, el vidrio es un poquito más ancho, ¿sí? Donde están todo, pero la parte interna es muy chiquita. Bien, es vidrio envuelto por vidrio, ¿sí? Y después envuelto por, según la necesidad, plástico. ¿Mm? Como vemos este gráfico, hay distintos plásticos que lo envuelve. Y en otros casos, cuando se quiere colocar en el exterior, va a tener también medios más resistentes, inclusive puede tener, cuando se pone cable submarino, va a tener un protector metálico muy fuerte para resistir las presiones que tienen por ejemplo, en profundidad de 4.000 metros. Una profundidad de 4.000 metros, a ver, nosotros estamos a nivel de superficie, ¿sí? Nosotros estamos soportando un peso de la atmósfera sobre nuestra cabeza y no damos cuenta, ¿sí? Porque en realidad es muy poca, ¿sí? Hay unos pocos, eh, por así decirlo, gramos sobre nuestra cabeza de peso, ¿sí? Pero cuando algo se coloca en el agua y se lleva a 1 metro, ¿sí? Se soporta un cierto peso sobre el cuerpo, tal vez póngale 1 kilo, ¿sí? Cuando más profundo va, hay que soportar más peso, ¿tá? Más kilos, ¿sí?
Bueno, eso cuando llevamos a miles de metros, estamos hablando de toneladas de peso por metro cuadrado, ¿sí? Bueno, un cable que es puesto en el fondo del mar, entre 4.000 y 6.000 metros, tal vez no tanto, sí, 4.000 digamos, tal vez sería lo máximo, tiene que soportar muchísimos kilos de peso por centímetro cuadrado. Entonces tiene que tener una protección resistente que el vidrio no colapse sobre sí mismo, o sea, se quiebre, se haga añicos, ¿sí? Bien. Ahora, un cable de coaxil en la casa, que se usa en la casa, puede ser así, muy finito, así como un cable común y corriente, ¿está? Parece un cable común y corriente, porque lo vemos como un envoltorio de plástico, ¿sí? Bueno, el cable de coaxil es un medio físico de vidrio que lleva luz, ¿está? O sea, es como poner una linternita. ¿Habrán visto había unos años que se vendía un adorno navideño que era cable de fibra óptica. Había un adorno navideño que era era así como un ramo de luz, ¿sí? Y ese ramo de luz uno lo podía torcer así y se veía re lindo. Bueno, eso era manejo de fibra óptica. Imagino que alguna empresa descubrió que había mucho descarte de fibra óptica en las fábricas. Dijo, ¿qué podemos hacer con esto? Bueno, hicimos adornos. Y bueno, se ponía una luz en un extremo y uno con ese manojo creaba un efecto así lumínico. Ujú. Bueno, esto es por la propiedad física que había hablado antes, que la luz no puede fácilmente cambiar de un medio a otro a distinta densidad. Entonces, cuando la luz viaja por una densidad y choca con un medio que tiene otra densidad, lo que hace es rebotar y mantenerse en la misma densidad, ¿sí? Salvo que no haya más de esa densidad y ahí tenga que salir. Pero bueno, si no, siempre va a tratar de salir. Entonces, lo que se hace es tener un núcleo que es de vidrio, como vemos aquí, esta parte azul, esto está magnificado obviamente para entenderlo, y la luz va rebotando por los bordes de ese medio cuando encuentra afuera otro medio de vidrio que es de distinta densidad. O sea, son dos tubos de vidrio, uno tiene una densidad, la densidad se le da de acuerdo a la compresión que tiene ese medio físico, ¿sí? El vidrio, el vidrio se arma mediante un proceso físico, sí, que se cocina la arena, ¿tá? Y va, según la presión que se le haga, va a tener una densidad, y si digamos, hace más presión tiene densidad, se le hace menos presión tiene densidad, ¿tá? Tendríamos que verlo en un video esto, va a ser mejor que mi explicación. Entonces, este núcleo de vidrio tiene una densidad y este vidrio que está afuera tiene una densidad. Entonces la luz va rebotando en este vidrio que tiene la misma densidad y no sale del mismo, ¿está? Que está afuera. Bueno, esto es lo que yo hablaba hoy, que las nuevas fibras ópticas, las que están para el futuro, lo que van a hacer es que este tubito sea en realidad, este núcleo de vidrio sea en realidad un tubito, ¿tá? Y la luz viaje por ese tubito, por lo cual va a viajar más rápido porque este vidrio que tiene cierta densidad le ofrece, esa densidad misma le ofrece una resistencia que lo va ralentizando, ¿sí? Lo va haciendo más lenta la luz y no va a su límite físico de 300.000 km por segundo. Bien. Toda fibra óptica cuenta de también transmisor y receptor, como todo cable, pero este transmisor, ¿qué hace? Recibe la señal de energía eléctrica, puede venir en un cable coaxial, puede venir en un cable UTP o puede venir un cableado específico según un dispositivo, y ese transmisor va a generar la luz. Esa luz viaja por el medio y del otro lado va a tener un receptor que ve esa luz, un receptor óptico, y que cuando ve esa luz la convierte nuevamente en una señal eléctrica, ¿sí? Y esa transmisión es la que se va a dar de un punto al otro, ¿sí? Entonces, esto se llama conversión digital óptica y esto se llama conversión óptico-digital. La cuestión de esta es que esa conversión es lenta. O sea, acá esto tiene una velocidad, el proceso de conversión es como un cuello botella, y esto aquí va, ¡pum!, rapidísimo. Y cuando llega acá, esta conversión otra vez es un freno, y esto tiene otra velocidad. Entonces, las fibras ópticas
tienen un límite, un problema que son cada vez que tienen que pasar por una conversión para poder ser manipuladas en un medio electrónico, porque no existen routers ópticos, no existen computadoras ópticas, y todo proceso que tenga que desarmar el paquete, o sea, ¿se acuerdan que hablamos de la capa 2? Y en la capa 2 teníamos el direccionamiento de red. Cada vez que una fibra óptica llega a un router y tenga que ser derivado hacia otra vía, va a tener que convertirse esa luz en electricidad. Esa electricidad va a tener que ser de forma digital, revisada, desarmada la capa 1 para ver la capa 2, ver el direccionamiento, volver a armar el paquete, volver a convertir esa electricidad en luz, y ahí se va a transmitir. Y todo eso es un cuello de botella. Todo eso lo hace más lento, por lo cual el talón de Aquiles, por así decirlo, de la fibra óptica es su principio y su final. Porque ahí tiene que ser convertido. ¿Tá? Entonces, cuando más conversiones haya en el camino, más lenta va a ser la fibra óptica. Bien. Las fibras ópticas pueden ser de plástico también, o sea, las fibras ópticas baratas, esto puede ser todo plástico, porque el plástico puede ser transparente. Por supuesto que en aplicaciones industriales no se utilizan, ¿sí? Acá tenemos unas fotitos de cómo se ven los conectores de fibra óptica, ¿tá? Pueden verse, estos son de uso casero, por ejemplo, estos cuadraditos están así. En dispositivos hogareños, mejor dicho, se utilizan, no caseros, hogareños. Caseros asociados con algo muy manual, ¿tá? Hogareño. Esto sí tiene una aplicación más industrial, fíjense, la conectora es diferente, tiene una resistencia, tiene un sistema metálico de enganche, ¿tá? Para asegurar que no se suelte. Bueno, las aplicaciones de fibra óptica son muy amplias, ¿tá? Básicamente se puede usar para todo lo que tenga dinero para pagarlo, por supuesto. Transmisiones a larga distancia, transmisiones en las ciudades, o sea, redes de tipo de área metropolitana, ¿tá? Tenés acceso a áreas rurales, eh, bueno, todos los bucles abonados, como se diría, a un anillo, ¿tá? Y las redes áreas locales. Por supuesto, como la fibra óptica es el medio que es más caro fabricar, todo depende de donde se utilice lo que va a haber, ¿sí? Hay países, volvemos a Japón, que ya es común que la fibra óptica llegue directamente al abonado, o sea, toda la red está armada con fibra óptica de punta a punta, extremo a extremo, ¿sí? Y cada abonado recibe en su router de su casa dentro una fibra óptica. Ujú. En otros lados, como por ejemplo aquí, se utiliza la fibra óptica para enlace entre los ISP, proveedor de Internet, y enlace entre nodos principales de distribución de Internet en las ciudades, ¿sí? Pero para uso final no se está utilizando por el costo todavía, ¿sí? Hay alguna ciudad acá de Argentina que creo que está teniendo un proyecto de esos, no sé si era en Córdoba o por ahí, pero más de eso no hay. Algunas ciudades de Estados Unidos, ciudades de Europa, por supuesto, ya tienen estos sistemas finales, ¿está? Una ventaja muy importante de la fibra óptica que me olvidé nombrar es que, como transmite luz, la luz es un tipo de onda que no tiene exposición a la interferencia. O sea, uno le puede poner un campo magnético normal o señales de radio muy fuertes y la luz no va a ser afectada, ¿sí? La luz puede ser afectada por un campo magnético, pero el campo magnético tiene que ser realmente muy fuerte, ¿sí? Para que lo afecte. Por ejemplo, eh, a ver, se ha estudiado desviaciones de luz que vienen de estrellas que pasan por campos magnéticos muy fuertes, como por ejemplo un agujero negro, ¿sí? Entonces el agujero negro desvía la luz, ¿tá? O tal vez las estrellas pueden desviar la luz en un pequeño lugar así, o un pequeño lugar, una forma de decir, en realidad son mil distancias siderales, ¿no es cierto? Pero por lo general la luz no se ve afectada por interferencias normales, ¿tá? Que sí afectarían a otros tipos de cables
mandan energía, ¿sí? Entonces, en eso es muy estable. O sea, uno casi que puede asegurar que lo que pones en un lado va a estar en el otro, ¿sí? Por lo cual la tasa de transmisión, la tasa de errores de una fibra óptica es prácticamente nula, ¿tá? Eso lo hace un medio muy confiable y por eso también es preferido de las ISP. Como una anécdota, podemos decir que las fibras ópticas se utilizan en lugares que son, digamos, que la electricidad es peligrosa, ¿sí? Por ejemplo, en instalaciones donde se recupera petróleo, gas, refinerías de combustible, en donde una chispa mínima, por la cantidad de gases que hay en el ambiente, puede provocar una explosión. Los cables que se utilizan allí no son, los cables de datos, por supuesto, son sí o sí de fibra óptica, ¿tá? Para minimizar el riesgo, ¿sí? No se utilizan cables normales de energía, sino que se utiliza fibra óptica por eso mismo, para evitar ese riesgo, porque como no lleva energía, si se llegan a dañar, lo único que va a salir es un poquito de luz y no va a haber provocar una chispa que puede provocar una explosión. Bueno, vamos con medio guiado, que es en realidad a una tecnología de medio guiado que utiliza la fibra óptica y utiliza el cable coaxial. Por eso esto se llama híbrido, un sistema HFC-HPC, que es una red híbrida de fibra óptica y cable coaxial, ¿sí? Y el router, típicamente lo llaman cable modem, no sé por qué le está el modem ahí, pero bueno, es un nombre muy malo, un argentinismo terrible que tenemos, pero lo más triste es que no, bueno, en realidad no es un argentinismo, sino que es un término bastante divulgado en el mundo, ¿tá? En el mundo latino, ¿tá? El cable modem lo que hace es transmitir una señal de datos a través parte de una fibra óptica y parte de un coaxial. Es lo que utilizan los sistemas de cable de televisión, circuitos, ¿cómo se dice? También me acuerdo mal el nombre. Televisión por cable, ahí está, para poder ofrecer internet. Entonces, FiberTel es un fruto de esto, ¿sí? Cablevisión transmitía video. FiberTel es la empresa que utiliza el mismo cableado para transmitir internet, ¿sí? Bien, yo sé que este gráfico es un poquito complejo, vamos a tratar de rescatar un poquito acá, pero tenemos aquí, cabecera es la central del video, cable, ¿sí? Acá esto es cablevisión, por así decirlo, ¿está? O esto es Gigared, para dar un ejemplo aquí de Posadas, Telecentro en Buenos Aires, ¿sí? O que están desparramados por varios lugares. La cabecera entonces es el proveedor de televisión e internet, ¿sí? ¿Qué hace allí? Ellos arman un multiplexado, o sea, en un solo cable ponen un montón de señales. Ponen señales de videos y ponen señales de datos de internet, ¿sí? Ese cable, esa transmisión, mejor dicho, se pone en una fibra óptica, ¿tá? Acá, la de abajo, ¿sí? Esa fibra óptica va a tener el fin de llevar datos. Como la fibra óptica es de un solo sentido, se necesita en realidad dos fibras ópticas para tener un canal de retorno, ¿sí? Entonces, hay una fibra óptica que es la que lleva los datos y paralelamente hay una fibra óptica que retorna los datos. Por supuesto que puede haber más de una fibra óptica para enviar datos y más de una fibra óptica para retornar datos, ¿sí? Bueno, todo eso viaja hasta un nodo óptico. Los nodos ópticos son cajas que se suelen poner así en las cajas, se ven fácilmente porque les ponen unas luces allí, le ponen dos luces, le ponen una luz verde y una luz roja para indicar el estatus de esa caja, ¿sí? O sea, que sea fácilmente visible por los técnicos sin tener que estar trepándose al poste, ¿está? Eh, Esas cajas tienen ahí adentro esto, un nodo óptico. ¿El nodo óptico qué hace? Toma la fibra óptica, toma la señal de la fibra óptica, la convierte en energía. Allí eso es un router, básicamente. Un router que determina qué señal sale ahí y qué señal sigue. La señal que sigue se vuelve a poner en otra fibra óptica y la señal que baja, ¿qué hace? Se la pasa a una distribución de cable coaxial, ¿sí? Entonces, ese cable coaxial va a viajar por algunos metros, típicamente como máximo 400 metros, por las calles
dentro de una chácara, dentro de una hectárea, así, mejor dicho, un conglomerado de manzanas, ¿tá? Para llegar hasta las casas finales, ¿sí? Ahora, ese es el cable coaxial grueso que le decía hoy, de 2,5 centímetros típicamente, viaja por las calles, y cuando el cable está frente a la casa, se le hace un corte para poder sacar allí un nuevo segmento de cable coaxial más fino, típicamente 1 centímetro, que va a bajar hasta un típico distribuidor, ¿sí? Un aparatito que tiene una entrada simplemente y tiene varias salidas, y esas salidas van a ir a los televisores o decodificadores, si fuera necesario, va a ir a un router, ¿tá? Ese router luego va a distribuir por Wi-Fi o por cable a la computadora, inclusive puede ir a un teléfono, en el caso que también contratemos en el paquete, una señal de telefonía, porque sí, esto también puede tener teléfono. ¿Mm? Entonces, esto es un sistema híbrido porque parte está compuesto por fibra óptica y parte está compuesta por cable coaxial. O sea, acá se trata de rescatar lo mejor de dos mundos. O sea, la fibra óptica es muy buena para llevar muchos datos muy rápido y la fibra óptica es muy barata para llegar al abonado final en segmentos donde no se necesita tanta capacidad de transmisión, ¿sí? Con este sistema que vemos aquí, por ejemplo, podemos llevar hasta el abonado final 300 megabits, ¿sí? Lo cual es un montón para hacer internet, ¿sí? Típicamente el promedio está alrededor de 50 megabits, ¿tá? Yo no, que voy a procurar acá, pero a ver si tengo instalado con programita. Vamos a ver cómo anda esto. No tengo instalado. Qué mal. Bueno, esto puedo hablar acá porque tengo justamente en casa un sistema de... Bueno, ¿dónde se fue el mouse? Vamos a ver por qué no escribís. Ah, ese no es el teclado. Ya que estamos, para el que no conoce, le muestro esta página, SpeedTest, seguro que ustedes, algunos los conocen. SpeedTest es una página, digo, para medir la velocidad de internet que tenemos. Él lo que hace es tomar darnos un programa que va a subir datos a internet, los crea, digamos, aquí en nuestra computadora y los sube a un servidor para poder medir la velocidad de subida, y datos que los tiene propios los envía a otra computadora para poder medir la velocidad bajada, ¿sí? Entonces, acá me dice la IP que tengo, mi proveedor de internet, ¿tá? Acá me propone conectarme con un proveedor de internet, voy a cambiarlo, vamos a buscar uno de Telecom, otra, me equivoqué de teclado, a ver, y en todo Brasil, vamos a ver si podemos entrar uno de Rosario, vamos a ver, vamos a poner acá, si te coloco Fiverr te lo está en la misma red, así que voy a probar, no tengo ninguno confiable acá, vamos a dar una corva tal vez, para no ir muy lejos, ¿no es cierto? Esta causa. Ah, no, pero esto es de España. Bueno, disculpa mi memoria, no me acuerdo en este momento, pero hay algunos que suelen... Yo suelo usar Fast. ¿Cómo? Yo suelo usar Fast. No entiendo qué decís. Si escribís, ¿vos solés usar qué? Bueno, mientras escribí ahí, voy a la telefónica, ¿sí? En teoría, el servidor puede afectar un poco, pero deberíamos probar con varios para tener un número, ¿cierto? Bien, le doy clic en inicio y ahí empieza el test, ¿tá? Entonces va a ser primero el test de ping. Ping es latencia, el tiempo que tarda en ir y volver la señal con ese servidor, ¿sí? 28 milisegundos es una buena velocidad, pero
típicamente podemos encontrarnos que sea 40, 50, hasta 60 milisegundos aceptable, ¿tá? Y si tenemos más de 60, un 80, 100, 120, ya eso, aunque parezca muy chiquito el tiempo, con la sumatoria de datos que van de acá para allá, eso va a ser lento, ¿sí? Bueno, ahí tenemos la velocidad de descarga que realmente fue mala en este momento, 39, debería estar casi 50, ¿sí? Y la velocidad de carga sí estuvo bien, de 10 megabits, porque eso es lo que tengo contratado, ¿sí? Entonces, yo tengo todo un cableado acá que permitiría, en teoría, tener 300 megabits, ¿tá? Pero tengo contratado un plan comercial de 50, por lo cual en la vida real ese 50 cayó a 30, ¿sí? Y la subida tiene, esto es asimétrico es que la descarga es diferente a la subida. La descarga sí es de 10, por lo cual está full, ¿tá? Eh, entonces, acá en esta página, bueno, en la aplicación, vamos a ver si acá en resultados me permite comparar. Acá tengo una comparativa con las anteriores. No, bueno, en la aplicación, si usted va en la aplicación de esta página, les permite compararse con otros usuarios con el promedio de usuarios de la zona, ¿sí? Como para que usted tenga una idea de, ¿cómo decir? De si su internet está bien o su internet está medio tonta. Voy a cambiar el servidor acá. Vamos a poner el local, seguramente está mejor. Marandú es el operador acá, un nodo acá, ¿no es cierto? Importante en Posadas, el más importante, por cierto. A ver cómo anda ahí. Ahí seguramente, fíjense que el ping de Marandú es malo. Siempre que hagan ping con Marandú, va a los números altos, arriba de 60. La velocidad no cambia nada, así que bueno, estamos ahí. O sea, acá en este momento hay alguna cuestión de FiberTel que no están dando bien, ¿sí? Que no nos está dando los 50 que tenemos, o sea, hay casi un 15% allí de 15-20% menos de performance de lo que debería haber en la descarga. Por supuesto, lo más importante es la descarga, el download, porque es lo que más nosotros como usuarios finales consumimos más de lo que proveemos, ¿está? Pero la LOA es importante porque me pasó, por ejemplo, una vez que yo tenía internet, pero esta LOA era muy bajo. Esta LOA era, por ejemplo, 0,12, sin el 1, ¿sí? Entonces, la conectividad existía, ¿tá? Pero era tan baja que cada vez que la computadora tenía que enviar un dato a internet para solicitar una página, para solicitar un servicio, todo lo que sea solicitud, era lentísimo, por lo cual toda la navegación se afectaba, ¿sí? Todo era lento, pero no se cortaba, ¿tá? Porque la velocidad era muy baja, ¿sí? Ese era un problema, por supuesto, que había en la conectividad central, digamos, del nodo óptico que tenía, ¿sí? Del nodo que tenía allí. Bueno, hay varias páginas para hacer test, esta no es la única, ¿sí? Y de hecho algunos proveedores de internet proveen algunas de estas. Ahí me tiró fast.com. Otra vez el teclado aquí, correcto. Fíjense, por favor. ¿Qué puede pasar? Bueno, fast, bueno, es más simple, parece, se fue directo a esto, ¿no es cierto? No permitió elegir nada y se fue directamente a mostrarme la velocidad de descarga. Vamos a pedirle más información. Latencia 25 milisegundos. Fíjense que la latencia te la muestra tanto para descarga como para subida. Esto es muy interesante, ¿no? La velocidad de subida fue 11 megabits. Esto probablemente esté redondeado, ¿tá? Y entonces acá me dice mi IP. No me hackeen, por favor. Detectó mal el proveedor. Bueno, en realidad no está bien, porque el proveedor es Fibertel, pero Fibertel actualmente es dueño de Telecom, así que depende de la IP que utilicen, va a aparecer que dice Fibertel o va a aparecer que dice Telecom. ¿Sí? Mis servidores están en 3 lugares, Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires. ¿Tá? Y acá hay algunas cosas que no me... Está bueno este. Está bueno porque a primera es muy simple, para aquel que no entiende nada, tiene un número, ¿tá? Un número así, específico, y después si quiere tocar, puede
puede elegir más opciones. Lo único que puede elegir acá es el servidor, me parece. No veo cómo cambió el servidor. Así que eso es algo que, bueno, sería mejor. Bien. Me quedé con la página 48. Está bien. Yo les recomiendo que cuando hagan un test, no se queden con una sola, con el primer número que tienen, porque a veces hay factores que afectan la navegación y a veces como configurar la red puede, por ejemplo, aparecer un numerito más alto. Vieron que apareció 12. Bueno, a veces pasa eso, cuando yo en realidad tengo contratado 10, ¿tá? Pero bueno, a veces pasa que por una situación específica al momento que esté testeado, parece que es más. Bien, gente, a ver si cortamos acá. Vamos a cerrar con esto, una cosita más. Las comparativas de... sí, bueno, vamos a cerrar con esto acá, con las características de los medios guiados. Entonces, las próximas clases hablamos de los medios no guiados. Bueno, tenemos par trenzada, coaxil y fibra óptica, ¿sí? Tenemos primer nivel, economía. El par trenzado es el más económico, el coaxil tiene un costo promedio por así decirlo, y la fibra óptica tiene un costo alto. Todo esto es subjetivo, con el tiempo va a variar, o sea, porque esto es demanda, oferta, sí, oferta-demanda, como quieren decirlo, ¿está? En un momento, la fibra óptica se va a hacer tan demandada que la oferta va a crecer mucho por eso, porque se va a fabricar mucho, y obviamente cuando se fabrique mucho, ¿qué va a pasar? Su costo va a bajar, ¿tá? Eso inevitablemente en un momento va a pasar. Por ahora el costo todavía sigue siendo alto comparado con el par tensado del coaxil. Sobre la longitud, distancias cortas para par tensado, coaxil cortas y medias, y la fibra óptica se utiliza en cualquier distancia. Respecto al ancho de banda, par tensado tiene poco, el coaxil tiene medio, ¿sí? Y la fibra óptica tiene un bando de ancha amplio, ¿sí? Velocidad, el par tensado es lento, en realidad vamos a decir lento y medio porque los nuevos par tensados que hay son bastante más rápidos, ¿sí? La velocidad de emisión es media, típica en coaxil, y la velocidad de fibra óptica es alta. Sobre la interferencia, el par tensado es susceptible, el coaxil, porque es más simple de cierta forma y está mejor mallado, tiene menos susceptible que el par tensado, y la fibra óptica es libre de interferencias electromagnéticas, ¿tá? El par tensado es versátil, tiene muchas aplicaciones, el coaxil también, ¿tá? Tiene muchas aplicaciones, y la fibra óptica es exclusiva de la transmisión digital, ¿tá? Entonces, aquí es podríamos decir que la fibra óptica pierde, pero porque lo que pierde en este gana en todo lo demás. Porque la fibra óptica no podemos utilizar una transmisión analógica que lo hace muy versátil, tanto el cable coaxil como el par tensado, ¿tá? O sea, el par tensado y el coaxil se puede utilizar para transmisiones de datos, pero también se puede usar para todo tipo de transmisión no digital, como por ejemplo cámaras, teléfonos analógicos, ¿sí? Para la voz en aplicación, hasta puede utilizarse para transmitir electricidad, ¿sí? Es re común que el par trenzado se coloque energía para poder alimentar los dispositivos que se enganchan a ese par trenzado, ¿sí? Eso se llama Power over Net, ¿sí? Power over Ethernet, PoE, ¿tá? Por lo cual uno puede alimentar un router, puede alimentar una cámara, por ejemplo, sin llevar un cable adicional, solamente utilizando los cables par trenzado. Y funciona muy bien. Bien, bien gente. ¿Alguna pregunta? Buen día. ¿Ya desayunaron? ¿Están ahí? Estamos. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Algo para cerrar la parte de medios guiados? Está rápida.
visión, ¿sí? ¿No? ¿Nadie quiere preguntar nada? No hay pregunta, Bueno, pero de chicas, ahora entonces el alma está letargada. bueno, las chicas están re calladas. Al, ¿Una al pregunta? hablar de distintas velocidades en el par trenzado, estaríamos hablando de las categorías. Sí, exactamente. El par trenzado, cuando se utilizan en las redes de Ethernet, se ponen, las normas, diferentes normas que hay, se llaman categoría. Entonces tenemos de categoría 10, categoría 100, categoría 1000 y otras categorías que ahora se llaman 2.5, categoría 5, algo, si no me falla la memoria, que permiten transmitir 2 gigabits y medio, por ejemplo, 2.5 gigabits, 5 gigabits, y hay varias más, ¿sí? Eh, algunas están en proceso de homologación, otras ya hay, pero son tan caras que aquí no las hemos visto todavía. ¿Mm? Pero que las hay, ¿sí? O sea, y esa categoría tiene que ver con la norma, o sea, la norma indicaría velocidad, distancia, ¿sí? Y algunas reglas más que tienen que cumplirse para usarse ese cable así, de esa forma. ¿Mm? Típicamente tenemos acá dos categorías, que la categoría que corresponde a los 100 megabits y la que corresponde al 1 gigabit, o sea, 1000 megabits. ¿Tá? Y se puede utilizar, por ejemplo, como habíamos hablado hace un rato, al principio, con un cable de hasta 80 metros. ¿Tá? Y utilizaría un par de 4 pares, un cable de par tensado de 4 pares. Bueno, ¿otra cosa? Cristian, ¿una pregunta? ¿No? Marianela, Fernanda. Bueno, No, profe, no tenemos pregunta. bueno, bien. Vamos entonces. Alejandro, ¿ah? ¿Alguna más Vamos, por las dudas? lujo. Vamos. Bueno, chicos, entonces lo libero. Voy a subir esto más tarde a la